Capítulo 25. 16 al 20 de diciembre de 2012. Y entonces estalló el caos. La revelación de que la humanidad había estado a punto de sufrir el desastre de la aniquilación termonuclear fue acogida con incredulidad y alivio, y más tarde con miedo y escándalo universal. ¿Cómo podían haber permitido los líderes del mundo que sus egos empujasen a la humanidad al borde del precipicio? ¿Cómo habían podido ser tan arrogantes? ¿Cómo habían podido estar tan ciegos? El escándalo rápidamente condujo a la violencia. Durante 2 días y 2 noches, reinó la anarquía en buena parte del globo. Se destruyeron sedes de gobiernos, se saquearon instalaciones militares y se invadieron las embajadas de Estados Unidos, Rusia y China. Miles de millones de personas de todo el planeta salieron a la calle a manifestarse exigiendo un cambio. En lugar de intentar aplastar la violencia con más violencia, el presidente Cheney prefirió canalizarla, de modo que dirigió la sed de venganza del público norteamericano hacia más de un centenar de búnkeres subterráneos, construidos con dinero del contribuyente, que se habían diseñado para alojar a la élite política durante el holocausto nuclear. La destrucción de esas instalaciones de alto secreto pareció aplacar la ira del público y sirvió para hacer saber que todo el mundo, los ricos y los desposeídos, ahora se encontraban en pie de igualdad, aunque fuera un pie un tanto inseguro. Seguidamente, Cheney instó al secretario general de las Naciones Unidas a que presentara una resolución basada en las recomendaciones de la Academia Nacional de Ciencias, la Comisión Carnegie y el almirante Stansfield Turner de eliminar todas las armas de destrucción nucleares y biológicas. Si algún país se negara a obedecer, sería invadido por las fuerzas de las Naciones Unidas y sus líderes serían ejecutados. Apremiados por las masas, todos los países miembros, con la excepción de Irak y Corea del Norte, se apresuraron a obedecer. El 17 de diciembre, Saddam Hussein fue arrastrado a las calles de Bagdad y asesinado a golpes. 2 horas después se suicidó Kim Jong-il. El presidente ruso Viktor Grázny firmó el tratado y a continuación culpó públicamente al Partido Comunista del aumento de la insumisión por parte de los militares que había vivido Rusia en las 2 últimas décadas. Tras más de 200 ejecuciones en público, aseguró a su país que la reforma del gobierno se llevaría a cabo sin dilación. Al no tener a nadie que se opusiera a él, permaneció en el cargo, más fuerte que nunca. En la mañana del 17 de diciembre, los medios de comunicación finalmente tuvieron noticia de la misteriosa configuración electromagnética y del hecho de que ella había impedido la aniquilación nuclear. En las masas cundió un intenso fervor religioso, impulsada por el miedo, la gente se congregó y rezó, acudiendo en masa a las iglesias y las sinagogas, esperando al Mesías y la segunda venida de Cristo. Pero lo que hallaron en cambio fueron más señales del Apocalipsis. La tarde del día 18, Jim M. Seguade, veterano de la Guerra de Corea, salió de la iglesia y regresó a su casa con sus 4 hijos y 3 docenas de cervezas. En la hondonada de piedra caliza que había detrás de su caravana se encontró una inmensa figura alada, erguida. En cuestión de horas, la mitad de la población de White Sulphur Springs, situada al oeste de Virginia, se acercó a dicha hondonada para ver aquella bestia inanimada cuya superficie negra y reluciente emitía una potente fuerza invisible que impedía que nadie la tocara. 24 horas después se encontraron otras 29 criaturas idénticas en diversos lugares de todo el planeta. Después, el 19 de diciembre, el mundo contempló fascinado y horrorizado como las cámaras de televisión grababan la formación de un monstruoso remolino en el Golfo de México. Del centro del vórtice emergieron 8 criaturas aladas, las cuales se dispersaron rápidamente por el hemisferio norte. 2 de esos objetos aterrizaron más tarde en la región suroeste de Estados Unidos, 2 más en Florida y una en Georgia, Kentucky e Indiana. El último objeto se dirigió al este y se posó en una cadena montañosa que miraba al telescopio de Arecibo, en Puerto Rico. En la mañana del 20 de diciembre, el exobiólogo Marvin Tepperman confirmó al mundo que las 7 detonaciones de fusión pura en efecto habían sido provocadas por los objetos que habían salido de la nave alienígena enterrada bajo el Golfo de México. Refiriéndose a dichos objetos como zánganos, el exobiólogo hizo el cálculo de que las 37 criaturas ahora esparcidas por todo el globo contaban con una potencia de fusión pura suficiente para vaporizar hacia el espacio más de 2,5 millones de kilómetros cuadrados de terreno. Además, Tepperman fue más allá y afirmó que los dispositivos alienígenas tenían un mecanismo de detonación que se activaba por la energía solar, lo cual explicaba que hubieran emergido durante la noche y que hubieran explotado al amanecer. De algún modo, aquella misteriosa configuración electromagnética, cuyo punto de origen era el interior de la pirámide de Kukulcán,
Había conseguido bloquear los mecanismos de ignición y había impedido que explotaran los zánganos. Si fallase la configuración, advirtió Tepperman, los zánganos detonarían. Y una vez más cundió el pánico entre las masas.